Cuando digas que no, levanta tu voz. Ahora nos van a oír. Cuando digas que sí, levanta tu voz. Nos van a oír. Cuando digas no, cuando digas que sí. La voz de la calle, la fuerza del pueblo. Ahora en el Parlamento se nos tiene que oír. Levanta tu voz, nos van a oír. Lo último que yo sabía, aparte de lo del fin de semana, era que el señor Griñán había fijado las elecciones, me parece que para el primer domingo de marzo de 2012, independientemente de lo que hiciera Zapatero, en este caso el gobierno central. Luego le echaba de alguna manera la pelota al gobierno central. Si las pones el primer domingo de marzo, no sé si es el día 4 o por ahí, pues serán conjuntas, si no, no lo son. Ahora parece ser que no está tan claro. Yo no sé qué tipo de análisis manejan, pero desde luego Andalucía, que por su estatuto y por su condición de autonomía de primera podría y debería tener elecciones separadas, las tiene conjuntamente con las generales, lo cual es incluso, yo diría, la rebaja con relación a las autonomías que las tienen con las municipales. O sea, dificulta más el debate propio andaluz el tenerlas con unas generales que el tenerlas con los intereses de Andalucía se han plegado siempre a los intereses del partido. Es decir, en un momento determinado, cuando Andalucía era un granero de votos para el PSOE mayoritario, pues como interesaba los votos de Andalucía para arrastrar el resultado del gobierno central, pues así ha sido, ¿no? Entonces a eso se lleva jugando desde hace mucho tiempo. Y no es un problema de voluntad. Pensemos, por ejemplo, en este medio que es público. Si hay elecciones conjuntas, tiene que duplicar la programación, porque tiene que tener un debate para las generales y tiene que tener un debate para las autonómicas. Y eso acaba causando a la gente, cansando a la gente. Y eso acaba despistando a la gente. Ese es otro aspecto. Y ese es otro aspecto. Pero es que yo creo que detrás de eso hay un interés porque la gente no se entere demasiado de qué está votando y por lanzar, en vez de programas, lanzar brochazos, lanzar mensajes eslogan. Y bueno, eso no es bueno para la democracia. Ignacio, yo creo, sí, por ese análisis que tú haces, en estas municipales ha habido un claro interés de que la gente no se entere de lo que está votando. Sí, pero fíjate, aún así siendo municipales, imagínate si encima pones a la vez dos convocatorias. Es mucho más liado. Claro. Un poco un análisis, intentando incluso situarme fuera, que no ha habido un tremendo cambio, desde el punto de vista, desde luego, ideológico. Aquí nos estamos moviendo hace tiempo en este país en ir de centro a centro, de centro a izquierda a centro derecha. Ese es un cambio muy escaso, muy solapado. Se está fomentando un bipartidismo de una manera descarada, incluso por determinados medios de comunicación que no voy a citar, que parece que solo hay dos opciones. Y bueno, la política económica sinceramente es muy similar en unos casos y en otros. Sin retroceder mucho, por poner un ejemplo, el hecho de que hayan consensuado los señores Rajoy y Zapatero la ley de cajas de ahorro, por ejemplo, que supone la privatización de lo que quedaba de las cajas de ahorro, viene a significar que en los temas importantes se acaban entendiendo. ¿Hay diferencias? Hombre, hay diferencias en el tema del aborto, hay diferencias en el tema de los matrimonios gays, hay diferencias en determinadas concepciones sobre el final de la vida, pero lo que es la política económica que marca la vida diaria, no hay realmente diferencias. Entonces vamos a estar realmente dependiendo de la fase del ciclo que nos toque vivir. Al Partido Popular en el año 2000 o en el año 96, que fue cuando ganó, pues a partir de ahí, bueno, empieza un ciclo alcista de la economía. Y si encima el Partido Popular, bueno, pues lo que hace es potenciar el tema del ladrillo con aquello de todo es urbanizable mientras no se demuestre lo contrario, sienta las bases de la fase recesiva y bueno, a ver ahora qué pasa. Si tiene la suerte de que el Partido Popular le toque otra vez la fase alcista, pues muy bien. Pero no vemos en ninguna de las propuestas concretas del Partido Popular bagaje o, como diría yo, esencia suficiente para que cambie la situación económica. Aquí el problema es que haya tan poco margen de maniobra para los gobiernos que mientras no se pare el chantaje, es decir, aquí hay un chantaje que están haciendo eso que se llama mercados, que tienen nombres y apellidos, que están identificados, que le están diciendo a los gobiernos, si nos damos cuenta, las políticas esenciales de Merkel y de Zapatero pues no son muy distintas, ni de Sarkozy.
y son conservadores, ¿no? Hay un chantaje que te dice, o haces las reformas que yo te digo, aunque no tengan nada que ver con la crisis, es decir, me ajustas la reforma laboral, les quitas vacaciones a los trabajadores, me bajas las pensiones, privatizas lo que le está pidiendo a Grecia, o haces eso, o ataco tu deuda, o ataco la moneda llegando al euro. Esa es la situación en la que estamos. Y mientras no se pare ese chantaje, esto no va a cambiar. Eso es lo que está pidiendo la calle en estos momentos, ¿no? Que se pare ese chantaje. Sí, sí, por supuesto. Vais vosotros. Los que lo conocemos del Parlamento, concluyo, señora presidenta, y se tira 5 minutos más hablando. Venga, adelante. No, es que es muy importante este tema, ¿no? El tema de la construcción. Entonces, lo primero que hay que decir es, ¿por qué la crisis inmobiliaria? Pero un momento, tú sabes que El Mundo hoy titula que la Caja de Ahorro del Mediterráneo, aquí corren para todos, prestó 4.000 millones a promotores por terrenos no edificables. Bien, voy a eso. Es decir, la crisis inmobiliaria no es, lamentablemente, porque el gobierno socialista la haya parado, ni la haya provocado. La crisis inmobiliaria es porque se han caído, como era lógico, las ventas. Es decir, en Andalucía hay 650.000 viviendas vacías, fundamentalmente de turismo residencial. Entonces, no es un problema de que qué malos son esta gente que no dejan hacer casas. No, mire usted, es que no las vende. Es que la situación preocupante de las cajas de ahorro, y no solo de las cajas de ahorro que ha saltado la primera, sino de la banca española, tiene que ver con la construcción, con eso que acabas de decir. Es decir, tiene que ver con activos que figuran en sus balances valorados todavía a precio anterior, que si se pusiese el valor que tienen hoy en el mercado estarían quebradas. Y como los bancos alemanes empiezan a reclamar la deuda que tienen los bancos españoles, miren sus balances y digan, valóreme esto en lo que vale, tiene que venir el rescate a España. Todo eso como consecuencia de la construcción. Y entonces aquí lo único que se ha hecho medio bien, porque también habría que hablar, claro, del tema del modelo turístico. Claro, es que ¿qué queremos ser? ¿Una Costa Azul? No lo vamos a poder ser nunca, una Costa Azul. Nosotros tenemos que ofrecer un modelo de turismo con un componente medioambiental importantísimo, porque es nuestra forma de competir. Y si nos cargamos eso, nos cargamos todo. Por tanto, ¿qué ha ocurrido? Ha ocurrido que la vivienda en España ha sido mal gestionada, muy mal gestionada, que nos ha llevado a una situación donde hoy los bancos, por ejemplo, tú intentas vender una vivienda de segunda mano, puedes encontrar hasta un comprador que hasta tenga su nómina, hasta que sea funcionario, y teóricamente es un posible hipotecado. Bueno, pues ¿sabes lo que pasa cuando va un banco a una caja hoy? Que le dicen, a ti te doy una hipoteca si me compras un piso de los míos. Pero no para que te compres otro. Pero no para que te compres otro de segunda mano, con lo cual están bloqueando el mercado. Todo esto hay que pararlo, hay que debatirlo. Y hay que denunciarlo. Y hay que denunciarlo. Yo lo estoy denunciando porque esto está pasando en Jerez, ahora mismo. Está pasando en Jerez. Y hombre, hay que llegar a un momento donde se planteen medidas de decir qué modelo de turismo queremos, porque yo no estoy de acuerdo que Andalucía tenga que tener turismo residencial. Andalucía tiene que tener fundamentalmente turismo hotelero, que deje beneficios aquí, que se rote, no casas vacías, sino que se rote la ocupación de la gente, que se quede, y además en empresas a ser posibles locales, que se quede ahí el beneficio. Por tanto, la construcción no es la solución. Hasta que se vendan 650.000 viviendas que hay vacías, hasta que se desbloquee el mercado hipotecario y hasta que se plantee un modelo diferente en línea con lo que planteaba el Plan de Ordenación del Territorio, de limitar el crecimiento. Por cierto, no quiero echar más leña al fuego, pero no tengo más remedio. La Asociación Sectorial Independiente de la Construcción, CEACOP, ha hecho público un informe por el cual, fundamentalmente en 3 provincias, Sevilla, Málaga y Granada, se debe casi 1.000 millones de euros por parte de la Junta de Andalucía a las empresas de construcción. Eso es obra civil, fundamentalmente. También habrá que pagar. Es obra civil. Es obra civil, pero habrá que pagarles. Hay que pagar a Jerez. Yo estoy además también haciendo un seguimiento especial al tema de los ERES, pero centrándome en Jerez. Y hay cosas sorprendentes, ¿no? Es decir, a una determinada empresa bodeguera, por ejemplo, se le concede un taller de oficio, y ese taller de oficios, con una cuantía relativamente importante, casi 40 millones de pesetas, se le retira al cabo de unos meses, diciendo que es que se le retira porque estaba inmersa en un ERE. Un ERE que llevaba un año funcionando cuando se le concedió. ¿Qué tipo de control hay aquí? Cuando yo además pregunto dentro de una serie de empresas en Jerez que han tenido ERES en los últimos años, pregunto simplemente, mire usted, quiero saber si hay irregularidades en esta empresa. Que me contesten que está su júdice, mire usted, no. Claro. Yo no estoy pidiendo nombres de personas, ni siquiera
estoy presuponiendo que es verdad o no, sino en el punto de vista administrativo, en el ámbito administrativo, usted como parlamentario me tiene que informar de si ha detectado en el punto de vista administrativo que hay irregularidades o no. Con lo cual, se está generando una opacidad, una confusión, un jugar a no informar, a liarla cada vez más, que va a acabar perjudicando mucho a Jerez y que va a acabar perjudicando mucho más todavía al Partido Socialista. Cuando digas que no, levanta tu voz, ahora nos van a oír. Cuando digas que sí, levanta tu voz, nos van a oír. Cuando digas no, cuando digas que sí. La voz de la calle, la fuerza del pueblo, ahora en el Parlamento se nos tiene que oír. Levanta tu voz, nos van a oír. Lo último que yo sabía, aparte de lo del fin de semana, era que el señor Griñán había fijado las elecciones, me parece que para el primer domingo de marzo de 2012, independientemente de lo que hiciera Zapatero. En este caso, las tiene conjuntamente con las generales, lo cual es incluso, yo diría, la rebaja con relación a las autonomías que las tienen con las municipales. O sea, dificulta más el debate propio andaluz el tenerlas con unas generales que el tenerlas con los intereses de Andalucía se han plegado siempre a los intereses del partido. Es decir, en un momento determinado, cuando Andalucía era un granero de votos para el PSOE mayoritario, pues como interesaba los votos de Andalucía para arrastrar el resultado del gobierno central, pues así ha sido, ¿no? Entonces a eso se lleva jugando desde hace mucho tiempo y no es un problema de voluntad. Pensemos, por ejemplo, en este medio que es público. Si hay elecciones conjuntas, tiene que duplicar la programación, porque tiene que tener un debate para las generales y tiene que tener un debate para las autonómicas. Y el gobierno central, luego le echaba de alguna manera la pelota al gobierno central. Si las pones el primer domingo de marzo, no sé si es el día 4 o por ahí, pues serán conjuntas, si no, no lo son. Ahora parece ser que no está tan claro. Yo no sé qué tipo de análisis manejan, pero desde luego Andalucía, que por su estatuto y por su condición de autonomía de primera podría y debería tener elecciones separadas,